Entonces, iniciamos la clase. El tema es derechos y deberes de las partes. Ustedes me avisan si se escucha mal y dejo de compartir. Bueno, ahí está. Ahí pueden ver. Sí, profe, lo Sí, vemos. profe, se ve. Bueno, me Con la avisan. doctora Gómez Carelli estuvimos dando las facultades del empleador. Fue todo lo que dimos con ella. Ah, bueno. Yo les voy a dar este tema del principio hasta el final para que quede claro, porque como les dije, es muy importante. Va a entrar en el examen seguro alguna pregunta de este tema, así que voy a dar para que quede claro y después al final habilitamos a las preguntas. Ustedes me avisan si se deja escuchar, entonces dejo de compartir. Iniciamos entonces. Los deberes y derechos de las partes los encontramos en el título 2, capítulo 7, los artículos del 62 al 89 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tenemos en primer lugar deberes comunes a ambas partes, y estos son el deber de buena fe y el deber de colaboración y solidaridad. El deber de colaboración y solidaridad se encuentra en el artículo 62 de la Ley de Contrato de Trabajo y se trata de un deber de conducta. Las partes están obligadas a actuar en la dinámica laboral con criterios de colaboración y solidaridad más allá de los términos del contrato. Se basa en que al ser ambas partes integrantes de una comunidad estable de personas, existe entre ellas una vinculación existencial que trasciende a lo que es propio de meras relaciones de intercambio. Es decir, no es una mera relación de intercambio como puede ser una compra y venta en que comienza y termina, y que además se trata de un acto de, digamos, sobre una cuestión material, sino que acá existe un vínculo que se prolonga a través del tiempo, y que si se rompiera ese vínculo, entonces no se puede continuar con ese contrato de trabajo. Entonces, esa colaboración y solidaridad que se pretende de ambas partes se refiere a cuando se dan situaciones específicas. Y así, por ejemplo, puede ser un momento en el que cayera una tormenta de repente, ¿no es cierto?, de una forma que no se puede prever, y vamos a suponer que se trata de una mueblería, que yo siempre veo las mueblerías que sacan. Ahí está, volvimos. Se cortó. Bueno, por ejemplo, les decía, una mueblería que yo veo que sacan todos los muebles afuera a la vereda para ofrecer al público. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si llega una tormenta de repente y vamos a suponer que justo ya es el horario en el que el trabajador se tiene que ir a su casa, pues terminó su jornada de trabajo. Entonces, con este criterio de solidaridad y colaboración, lo que debería ser, lo que es esperado, ¿no es cierto?, por parte de este trabajador, es que él ayude
a colocar todos esos productos, todos los muebles adentro del local para que no se arruinen con la tormenta que en esta suposición, ¿no es cierto?, es una tormenta que cae de golpe y entonces no podría dar margen a hacer entrar los muebles de a poco. Entonces, este es un ejemplo de este deber que es esperado por ambas partes y bueno, y de esta manera entonces se da en la práctica en situaciones específicas. Otro deber que es común a ambas partes es el de buena fe y lo encontramos en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. La buena fe entonces también es un deber común de ambas partes y también es un deber de conducta. Esta buena fe es calificada, es decir, que no es una buena fe que se trate en el derecho civil como una buena fe, digamos, común, sino que se refiere a que es calificada porque es la conducta esperable de un buen trabajador y la conducta esperable de un buen empleador. Entonces las partes tienen que ajustar sus conductas a esta buena fe calificada. Entonces, se espera entonces de las partes buena fe tanto en el momento de celebrar el contrato, durante todo el desenvolvimiento del vínculo y con vistas a la extinción del vínculo. ¿Por qué decimos esto? Porque generalmente en el momento de celebrar el contrato, ¿qué pasa? Hay una mala fe o mala predisposición, ¿cierto?, del empleador que tiene miedo de que de tener un juicio laboral por parte del trabajador, entonces pretende tener algunos resguardos con respecto a ese trabajador para no tener inconveniente en el futuro. Así también con respecto a la registración, ¿no es cierto? Se espera que tenga buena fe y que registre al trabajador como se debe, con su real remuneración, con su real jornada, con su real fecha de ingreso, de la manera correcta, ¿no es cierto? Se espera que también, bueno, durante todo el desenvolvimiento del vínculo, como les decía, es un vínculo que se da a lo largo del tiempo, que pueden pasar años de este vínculo laboral y se espera, ¿no es cierto?, la buena fe de ambas partes y así, por ejemplo, si surgiera la notificación por parte del trabajador, de una trabajadora, por ejemplo, que notifica su estado de gravidez, entonces por ahí puede pasar que el empleador tome conocimiento ya del estado de gravidez antes, entonces cuando ella le va a notificar, él ya se resguarda, por así decir, para no tener que continuar el vínculo con esa trabajadora y ya arma alguna forma de despedirla antes de que le pueda notificar, por ejemplo, o si la trabajadora no sabe cómo tiene que notificar y le notifica verbalmente, entonces él puede decir que él nunca fue notificado porque no fue notificado de forma fehaciente, ¿no es cierto?, como tiene que ser por escrito, con un TCL y con un certificado médico que diga que está embarazada. Entonces él puede actuar con mala fe y despedirla ante esa notificación, o cuando fue la notificación de una manera incorrecta,
para no tener que continuar con el vínculo, como les decía, y pagarle durante la licencia. Entonces, se espera que esta buena fe se conserve de ambas partes y durante todo el tiempo del vínculo. Y con vistas a la extinción del vínculo, bueno, es eh, lo, lo que normalmente vemos, ¿no es cierto?, es que si un trabajador ya no quiere continuar trabajando, tampoco quiere renunciar a su indemnización. Entonces, por ahí lo que pueden hacer los trabajadores de mala fe es, digamos, buscar que se rompa ese vínculo y que el empleador sea el que tome la decisión de despedir al trabajador y entonces, o simular que fue despedido, ¿no es cierto? Si manda un TCE, le dice, aclare mi situación laboral, se inventan muchas cosas. Fui a trabajar, no me dejaron entrar, me dijeron que me vaya tal día, tal hora, me fui a trabajar y vino mi jefe, me dijo que me vaya. Todas esas cuestiones inventadas, ¿no es cierto?, que parece como una historia real que nunca pasó y bueno, y a la hora del juicio se tiene que ver quién es el que realmente dice la verdad, pero el juez siempre está del lado del trabajador, y entonces cuando toda esta historia es inventada, lamentablemente sale perjudicado el empleador y bueno, y no se puede saber cómo fue la verdad de la cuestión, digamos. Y entonces, eh, bueno, entonces, como les decía, siempre está presente este deber de buena fe en todo momento del contrato de trabajo con estos ejemplos que intento traerles. Bueno, entonces pasamos a los derechos del empleador y encontramos entonces en el artículo 64 de la Ley de Contrato de Trabajo lo que es el poder de organización. Vamos a pasar bastante rápido porque esto ya lo dieron. Entonces, el poder de organización dice la Ley de Contrato de Trabajo. El empleador tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento. Entonces, en esta facultad de organización, ¿no es cierto?, lo que resalta la Ley de Contrato de Trabajo es que tiene la facultad para organizar económica y técnicamente su empresa. Era lo que estábamos hablando también en la clase pasada con respecto a la relación que existe entre el empleador y el trabajador de mando y obediencia, que puede ser de tipo económico, puede ser de tipo técnico. A veces en lo técnico no se da, es decir, no se da con todos los trabajadores, porque si se tratara, por ejemplo, del dueño de un taller mecánico que no es mecánico, no le va a poder dar órdenes de tipo técnicas a su trabajador que sí es mecánico, porque sabe más que él. Entonces, esto puede ser relativo, pero es lo que pretende la Ley de Contrato de Trabajo es que se limite a organizar económica y técnicamente, o sea, con una razonabilidad, que organice su empresa con esa razonabilidad. Entonces eso se pretende con esas palabras. Bueno, continuamos entonces. Otra cuestión es que
El artículo 64 pone exclusivamente en cabeza del empleador la facultad de organización de la empresa y no prevé ni la gestión ni la cogestión de los trabajadores. Entonces, se tiene en cuenta solamente esta facultad con respecto a el empleador, pero claro que existen, ¿no es cierto?, dentro de una misma empresa, gerentes que ejercen esta facultad de organización de la empresa. Bueno, la empresa, ¿no es cierto?, se tiene en cuenta el concepto de empresa como organización de personas, cosas y acciones para la obtención de un fin lucrativo o benéfico. Esto también se tiene en cuenta para que exista una razonabilidad en esa organización, ¿no es cierto? Siempre esa organización tiene que tener miras a obtener una finalidad que sea lucrativa o benéfica. Bueno, pasamos entonces al poder de dirección. El poder de dirección, bueno, consagra, ¿no es cierto?, específicamente esta relación de mando y obediencia entre el empleador y el trabajador, que es donde se ejerce, ¿no es cierto?, esta jerarquía en la relación de trabajo. Dice la ley de contrato de trabajo que el modo de ejercer el poder de dirección tiene que ser con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa y a las exigencias de la producción. De nuevo, teniendo en cuenta siempre estos fines para que sea razonable ese ejercicio del poder de dirección y que no se convierta en algo abusivo. La facultad de dirección que asiste al empleador deberá ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, la exigencia de la producción y sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Es decir, que nunca puede afectar a la indemnidad del trabajador, tanto moral como material. Los límites entonces son la ley, la razón, como les decía, y la funcionalidad que tiene que tener respecto de la empresa. Bueno, dentro de este ejercicio del poder de dirección encontramos el poder reglamentario que se refiere al reglamento interno de la empresa. Y es la facultad de dictar un reglamento para la empresa. Y así podríamos decir, por ejemplo, que un reglamento en una estación de servicio es que esté terminantemente prohibido fumar y hasta inclusive se puede determinar que esté prohibido tener en el bolsillo, fósforo, encendedor, ese tipo de productos que son inflamables, ¿no es cierto? Y esto quiero resaltar porque se refiere a cuestiones específicas de la actividad. Entonces, si se tratara de otro tipo de comercio, no sería. Bueno, si se tratara de otro tipo de comercio, entonces sería, ¿no es cierto?, diferente la cuestión y ya no sería lo lógico pretender que no se tenga en el bolsillo nunca un encendedor ni un fósforo, pero específicamente para la estación de servicio se puede determinar en el reglamento expresamente estas condiciones para el trabajo y que no se pueda fumar porque obviamente no se puede fumar en una estación de servicio.
Pero además, bueno, hoy en día ya no se puede fumar en los lugares cerrados ni nada. Eso es un lugar abierto igual. Bueno, entonces, el reglamento interno de empresa tiene la finalidad de satisfacer la exigencia de la organización del trabajo en la empresa, explotación o establecimiento. Las cláusulas deben ser razonables y establecer exigencias funcionales. No deben afectar ni moral ni materialmente al trabajador, como les dije antes. Pasamos entonces a lo que es el ius variandi, esta facultad muy particular del derecho del trabajo, y se trata de la facultad de modificar de manera no esencial las formas o modalidades de la prestación del trabajo. Entonces, los límites para el ejercicio... De Franco viene el otro, ¿no? Está bueno, pero no. No le puede a nadie ni tiene que ni a completar eso. Entonces, los límites para el ejercicio del ius variandi son la razonabilidad, la no alteración esencial del contrato y la indemnidad del trabajador moral y material, que siempre se debe respetar, como dijimos. Entonces, ¿qué pasa frente al ejercicio abusivo del ius variandi? El trabajador tiene dos opciones. Colocarse en situación de despido indirecto. Disculpe, doctora. Sí. Disculpe que la interrumpa, pero... ¿Puede ¿Sí? volver atrás la diapositiva un segundo? ¿Ahí? Gracias. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las opciones que va a tener el trabajador? Sí, gracias. Frente a el ejercicio abusivo del ius variandi? Tiene la posibilidad de colocarse en situación de despido indirecto, con lo cual el trabajador va a tener derecho a una indemnización por despido. Entonces, ese ejercicio abusivo lo que provoca en el trabajador es una injuria grave que hace imposible continuar con el vínculo laboral, por lo cual se coloca en situación de despido y le manda a su empleador un TCL diciéndole que restablezca la condición anterior, o de lo contrario se coloca en situación de despido indirecto y que le pague todas las indemnizaciones derivadas del despido sin justa causa. Y la otra opción que tiene es reclamar judicialmente el restablecimiento de las condiciones alteradas. Pero lo que sucede en este caso es que cuando él va a reclamar judicialmente, ya se rompe el vínculo laboral. Entonces, va a ser imposible continuar con ese vínculo en el cual, ¿no es cierto?, tienen un juicio laboral de por medio, y en el cual, por ejemplo, un juez le exige que restablezca las condiciones anteriores para su trabajador, al empleador. Entonces, una vez que se rompe el vínculo, ya no se puede continuar con el contrato de trabajo, como les decía antes, y ya se tiene que terminar con ese contrato de todas maneras. Bueno, pasamos entonces a el poder disciplinario,
que es la facultad que tiene el empleador de aplicar sanciones frente a incumplimientos demostrados por los trabajadores. El trabajador, a su vez, tiene derecho a impugnar o cuestionar la sanción siempre dentro de los 30 días de notificada la medida. No puede reclamar después, ya se da por consentida esa sanción aplicada. Entonces, los tipos de sanciones que podemos encontrar son el apercibimiento, que es un tipo de sanción aceptado por la jurisprudencia, porque no se encuentra detallado así en la ley de contrato de trabajo, pero existe en la realidad, y lo que genera es un antecedente negativo para el trabajador. La suspensión disciplinaria y el despido con justa causa, que es la sanción más grave. O sea, estos tres tipos de sanciones son graduales, se tienen que dar también consecuentemente al tipo de incumplimiento por parte de ese trabajador. El apercibimiento o llamado de atención, entonces, procede frente a faltas o incumplimientos leves. Son los incumplimientos más leves. Se instrumenta por escrito, siempre todo se instrumenta por escrito, con expresión suficientemente clara de la causa. Siempre tiene que estar específicamente expresada la causa. Y no tiene ninguna consecuencia económica para el trabajador. La única consecuencia acá va a ser el antecedente negativo que queda registrado para todo lo que pueda ser un reclamo posterior por parte del trabajador. Bueno, el empleador tiene esos antecedentes, ¿no es cierto? Después, encontramos suspensión disciplinaria. La suspensión procede ante la reiteración de faltas leves o ante faltas graves o muy graves. ¿Qué significa la reiteración de faltas leves? Cuando llega tarde todos los días, digamos, es una falta leve, pero es reiterada, y también cuando es una falta grave, muy grave, pero que se da por primera vez, ¿no es cierto?, en un momento dado. Entonces, también se tiene que instrumentar por escrito, expresión suficientemente clara de la causa siempre, y se debe determinar el plazo de la suspensión. El trabajador queda suspendido por 5 días, por ejemplo. Se tiene que determinar cuántos son los días. En esos días que no trabaja por esta suspensión, tampoco tiene derecho a percibir el salario. Entonces, en esta sanción, el trabajador ya tiene una consecuencia económica en esa sanción. Y el plazo máximo para la suspensión es de 3 años por año aniversario. De 30 días. El plazo máximo es de 30 días para la suspensión. Y por último tenemos la sanción más grave, que es el despido con justa causa, que procede frente a una injuria que hace imposible la prosecución del vínculo laboral. Se instrumenta por escrito, como todas, con expresión suficientemente clara de la causa. No se puede variar la causa de despido en juicio, ni tampoco se puede agregar nada. Es decir, si generalmente en las empresas, el que confecciona el TCL, la carta de documento de despido,
es el contador. El contador no tiene en cuenta lo que se tiene en cuenta después en un juicio laboral. Entonces, a veces expresa una de las causas y no expresa completas, o no expresa todo lo que fue el antecedente. Entonces, después ya no se puede agregar esto. Entonces, lo único que se tiene en cuenta es lo que se dijo en esa carta documento de despido. Esa va a ser la causa del despido. Por ejemplo, si decimos, si en un día de trabajo el trabajador llegó ebrio y le pegó una trompada al empleador, entonces, bueno, hizo imposible continuar con el vínculo laboral y de ese modo despide a ese trabajador por ese motivo. Entonces, en la carta documento vamos a poner que expresa como causa que vino ebrio al trabajo y no expresó que también le pegó una trompada y que le insultó a su empleador. Entonces, eso ya no se puede agregar después en juicio. Pues no se expresó en el principio, en la primera carta de documento. Y esto es porque el trabajador tiene derecho a defensa. Si no se le expresa completamente al trabajador el motivo, entonces él tampoco va a poder ejercer su derecho de defensa. Entonces, por este motivo, no se va a poder variar la causa de despido luego en el juicio. La consecuencia económica va a ser que el trabajador pierde todos los derechos a las indemnizaciones derivadas a lo que sería un despido sin justa causa, porque justamente es un despido con justa causa. Entonces, ese derecho en la indemnización del 245 y del 232 y 233, que es integración al medio despido, preaviso y esas cuestiones. Bueno, entonces, para la aplicación de las sanciones se debe tener en cuenta los principios que son principio de contemporaneidad, dado que ese incumplimiento, falta del trabajador que motiva la sanción, tiene que ser contemporáneo a la sanción. No se puede invocar un motivo que sea de pasados 2 meses, ¿no es cierto?, para darle la sanción al trabajador, sino que tiene que ser automáticamente en ese momento en que tiene un incumplimiento o una falta, tiene que ser contemporánea también la sanción. Principio de proporcionalidad, dado que la sanción Doctor, tiene... una consulta. Sí. En el caso del tiempo, en este principio de contemporaneidad que usted decía, ¿hay algún plazo máximo por parte del empleador para dar aviso de eso? No O sea que No, no falta hay. fue hoy y él lo avisa dentro de los próximos días, que son los 4 o 5 días. Sí, eso es ¿Se puede? razonable. Eso es razonable, pero también va a ser dependiendo de cada situación en particular, porque hay casos en los que, no sé, por ahí si la cuestión es una inasistencia, entonces si falta 5 días al trabajo y bueno, después cuando vuelve a trabajar ahí recién le va a aplicar la sanción, digamos. Entonces va a ser Claro, atendiendo a cada caso. mi ¿Sí? pregunta sería de acuerdo al siguiente caso, que llega 4, de los 5 días de la semana llega 3 tarde y Sí. el empleador no le avisa en ninguno de esos momentos que está llegando tarde, sino que al cuarto día le dice directamente voy a una suspensión disciplinaria, o sí tiene que pasar primeramente por el apercibimiento.
Y en sí, los ahí, tipos de sí, ahí en ese caso sí tiene que haber un apercibimiento, porque, primeramente y luego la suspensión? y sí, Ok, sí, porque gracias. es un tipo de incumplimiento grave, perdón, leve. Entonces ahí pasamos a lo que es el otro principio, que es el principio de gradualidad, que se refiere justamente a eso, a que cada tipo de sanción que tenemos tiene que ser en base a lo que son también esos incumplimientos, entre que si son leve, grave o muy grave. Entonces también tenemos ese tipo de sanciones. El apercibimiento es para la sanción, para el incumplimiento leve. Como les decía, se comienza con un apercibimiento. Si se repite esa conducta y si continúa llegando tarde muchas veces, reiteradas veces, entonces sí se pasa a otra sanción que ya va a ser la suspensión. Pero siempre se tiene que respetar eso, porque después en juicio se va a tener en cuenta si el empleador tuvo en cuenta esa gradualidad para aplicar las sanciones. Y bueno, otro principio que tenemos es la razonabilidad. Siempre en el ejercicio de todas las facultades del empleador tenemos este principio de razonabilidad, siempre tiene que ser de forma razonable, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que considerar una falta o un incumplimiento de manera razonable también. Como les decía, puede pasar que en algunas actividades se considere como que no es relevante determinado tipo de cuestiones, pero en otras actividades sí son relevantes. Y entonces se tiene en cuenta, o que por ejemplo que el reglamento específicamente determine una cosa, ¿no es cierto? Y ese trabajador incumple, entonces probablemente en otra situación hubiera sido una falta leve, pero en esa situación en que el reglamento decía específicamente, y porque existe razonabilidad en que el reglamento determine eso, que y así el trabajador incumple, entonces se da como una falta grave, digamos, en esas situaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de llegar tarde para, por ejemplo, que se trate de un comercio, vamos a suponer que es un kiosco, y si llega tarde, probablemente sea una falta leve, pero si se trata, vamos a suponer, de una niñera que llega tarde y que a su vez perjudica a su empleador, porque el empleador no se puede ir a su trabajo hasta que no llegue la niñera, entonces le va a perjudicar también a él, porque él también va a llegar tarde a su trabajo. Entonces puede ser que esto ya provoque una falta grave, ¿no es cierto? Pues si vamos a suponer que si el empleador llega tarde, ya pierde el presentismo y pierde una parte del sueldo y ya le perjudica económicamente. Entonces, depende de cada situación también, va a ser más leve o más grave el incumplimiento por parte de ese trabajador. Y por último, tenemos el principio non bis in idem, que se refiere, ¿no es cierto?, a no aplicar doble sanción por una misma situación. Entonces, si el empleador decidió ya aplicar el apercibimiento, no puede después aplicar también una suspensión. Por ejemplo, si ya aplicó ese apercibimiento ante un incumplimiento y después le dijeron, no, mira, este es un incumplimiento grave, vos tenías que haber aplicado ya una sanción ahí, porque
con eso te genera el antecedente para que después se demuestre que el trabajador estaba teniendo faltas graves y entonces lo piensa mejor y aplica una suspensión también. Bueno, ahí ya no puede porque ya aplicó la primera, entonces no puede aplicar 2 sanciones por esa misma falta del trabajador. Bueno, entonces, bueno, el artículo 68 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que los poderes otorgados al empleador deben ejercerse con ajuste a las normas vigentes y con la finalidad de satisfacer la exigencia de la organización y los fines de la empresa. Como le decía, siempre tiene que ser ejercido de forma razonable. Bueno, siempre tiene que respetar también la dignidad del trabajador, tanto moral como material. Bueno, en cuanto al ius variandi, el artículo 69 de la Ley de Contrato de Trabajo expresamente prohíbe la modificación del contrato de trabajo como sanción disciplinaria, es decir que las sanciones disciplinarias son las que vimos. No se puede, ¿no es cierto?, invocar una falta de incumplimiento que justifique como sanción la modificación del contrato de trabajo. Bueno, facultad de ejercer los controles personales. Encontramos en el artículo 70-72 de la Ley de Contrato de Trabajo y el empleador puede ejercer los controles sobre la asistencia y puntualidad del trabajo, que ustedes deben conocer que existen sistemas que son automáticos para el control, ¿no es cierto? Que antes se utilizaba mucho marcar la tarjeta en un aparatito que marcaba la hora y bueno, y ahora se utiliza mucho lo que es la huella digital, poner el dedo para marcar la asistencia. Se sigue teniendo en cuenta también el libro que tiene la firma, ¿no es cierto? El trabajador firma a la hora que llega. Bueno, después también puede controlar la prestación del trabajo, ¿no es cierto? Que se refiere a cuando el empleador le pide que fabrique 5 sillas, por ejemplo, puede controlar si fabricó realmente esas 5 sillas que le pidió. También puede controlar el ingreso del trabajador, por ejemplo, esto de lo que hablábamos antes, que no se puede ingresar con un encendedor, una caja de fósforo, puede controlar, ¿no es cierto?, el ingreso del trabajador, con qué ingresa, y la salida o egreso del trabajador para controlar que no se sustraigan bienes de la empresa. Entonces, los controles personales siempre tienen que respetar la dignidad del trabajador. Deben ser discretos, automáticos, generales, conocidos por la autoridad de aplicación y efectuado por mujeres en el caso de realización de personal femenino. Ahora sí pasamos a los deberes del empleador. Bueno, en primer lugar, entonces, el deber de pagar la remuneración, ¿no es cierto? El deber principal del empleador.
dice el artículo 14 bis, condiciones dignas y equitativas de labor, retribución justa, igual remuneración por igual tarea, salario mínimo vital y móvil, participación en las ganancias de las empresas, todas estas cuestiones relacionadas a lo que son el salario, la remuneración. Entonces, en primer lugar, ¿qué es remuneración o salario? Constituye la contraprestación que tiene derecho a percibir el trabajador, aunque no preste servicios. El trabajador tiene derecho a la remuneración por el solo hecho de poner su fuerza de trabajo a disposición del patrón. Es obligación del empleador la ocupación efectiva del trabajador. El trabajador lo que tiene que hacer es poner su fuerza de disposición, su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Y con esto ya el empleador tiene la obligación de pagar el salario, aunque no le diera ocupación efectiva. El trabajo nunca se presume gratuito, está en el artículo 115 de la Ley de Contrato de Trabajo, y una de las presunciones legales también que tiene esta ley, como ya habíamos hablado de algunas presunciones legales, siempre, ¿no es cierto?, se presume que el trabajo tiene que ser oneroso. Bueno, siempre se tiene que respetar el salario mínimo vital y móvil. El pago considerado remuneración se encuentra sujeto a aportes y contribuciones, teniéndose en cuenta para liquidar vacaciones, SAC e indemnizaciones. Entonces, bueno, si el empleador actúa como agente de retención y retiene una parte del salario, que es la que tiene que ser destinado a los aportes y contribuciones, la seguridad social, la obra social, ¿no es cierto?, los aportes para que el trabajador acceda al beneficio de la jubilación una vez que cumple la edad y el tiempo de servicio. Y también dice esto, este salario es lo que se tiene en cuenta para liquidar las indemnizaciones que se refiere al 245, ¿no es cierto?, cuando decimos que tiene derecho a percibir un salario por cada año de servicio, de su antigüedad, respecto a las vacaciones, ¿no es cierto?, cuando no gozó las vacaciones y entonces tiene derecho a que se le pague esas vacaciones no gozadas. Y también el SAC, el sueldo anual complementario, se calcula en base a lo que es el salario. Deber de igualdad de trato. A ver. Ahí está. Sigo con remuneración. La remuneración entonces es la principal contraprestación a que tiene derecho el trabajador. El trabajador tiene derecho a remuneración por el solo hecho de poner su fuerza de trabajo a disposición del patrón, que era lo que ya decíamos. Bueno, en el artículo 104 encontramos las formas de determinar la remuneración y en el 105 las formas de pagar la remuneración. Bueno, entonces, tenemos los plazos para pagar. El sueldo anual complementario, por ejemplo, se paga en 2 periodos, que son en junio y en diciembre.
la mitad en junio y la mitad en diciembre. Después, con respecto al salario, cuando es salario mensual o por quincena, se tiene que pagar dentro de los 4 días hábiles posteriores a vencido el mes o la quincena. Es decir, esto establece la ley de contrato de trabajo. Y cuando se trata de salario semanal, dentro de los 3 días hábiles posteriores a la semana vencida. Bueno, con respecto a los días, horas y lugares de pago, la ley de contrato de trabajo establece que, por ejemplo, no se puede pagar el salario en lugares donde se vendan bebidas alcohólicas. También dice que se tiene que pagar en días hábiles, ¿no es cierto? Y en horas que sean las horas laborales. El trabajo se tiene que pagar en dinero, también se puede pagar en especie, habitación, alimentos, oportunidad de obtener ganancias de la empresa, y existe una limitación del pago en especie que es del 20%. Y tiene que instrumentarse por medio de recibos. Siempre el empleador le tiene que entregar el recibo al trabajador. El salario mínimo vital y móvil, que es el que se debe respetar, dice el artículo 116, es la menor remuneración que debe percibir el trabajador sin carga de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Y el 119 determina la prohibición de pagar salarios inferiores. Bueno, ahora sí, deber de igualdad de trato. Se me mezclaron las diapositivas. Bueno, ahí va. Igualdad de trato. Entonces, la igualdad de trato encontramos en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, y también en el artículo 75, inciso 22, donde están los tratados internacionales que adquieren rango constitucional. Prohibición de hacer discriminaciones, artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo. Prohibición de expresar, de obligar a expresar opiniones, artículo 73 de la Ley de Contrato de Trabajo. Deber de igualdad de trato, 81 de la Ley de Contrato de Trabajo. Prohibición de discriminar a la mujer, 172 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ley antidiscriminatoria 3592, Ley 25.212 ratificatoria del Pacto Federal del Trabajo. Toda esta normativa tenemos respecto a este deber de igualdad de trato. En el artículo 14 bis de la Constitución Nacional encontramos, ¿no es cierto?, que dice igual remuneración por igual tarea. Se refiere a una igualdad de trato respecto de todos los trabajadores y prohibición de hacer una discriminación que sea de tipo arbitraria. Entonces, lo que sí admite la Ley de Contrato de Trabajo son diferencias que respondan a principios del bien común, como que se sustenta en mayor eficacia o laboriosidad o contracción al trabajo. Deber de seguridad.
el empleador debe arbitrar todos los medios necesarios para preservar la integridad física y psíquica del trabajador, dice el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tenemos mucha normativa con respecto también a este deber del empleador y se refiere a respetar normas de higiene y seguridad en el trabajo. Acá vemos también la normativa al respecto, que es 14 bis de la Constitución Nacional, Ley 19.587 y Ley de Riesgo de Trabajo, artículo 4. En cuanto a las normas de higiene y seguridad en el trabajo, también difiere mucho respecto de cada actividad de la que se trate específicamente. Pero se tiene que tener en cuenta, sobre todo, que siempre el empleador tiene que enfocarse en adecuar el establecimiento o la empresa con las mejores condiciones de trabajo y evitar que existan factores de riesgo en ese establecimiento. Muchas veces esto es inevitable, pero lo que se hace, por ejemplo, es agregar señalización para esos lugares de riesgo, agregar recordatorios, ¿no es cierto? Como por ejemplo, alta tensión, cuidado. Entonces, todas estas cuestiones se tienen que tener en cuenta en un establecimiento y también darle al trabajador todos los elementos de protección. Entonces, ahora podemos, sobre todo, hablar de esta cuestión no podemos tratar de las cuestiones de hospitales públicos, ¿no es cierto? Porque no es lo de nuestra materia, pero en higiene y seguridad en el trabajo es para todos lo mismo. Entonces, si hablamos de clínica privada, ¿no es cierto? Se trata de un empleador privado y los trabajadores tienen derecho a que se le brinde toda la protección para evitar el riesgo que es el contagio de COVID-19, que está ahora el tema actual. Y les digo, inclusive, ya se agregó como enfermedad profesional. ¿Qué significa esto? Que la aseguradora de riesgo de trabajo va a ser la que tiene que cubrir a ese trabajador que se contagia de COVID-19 en el trabajo. Entonces le va a tener que cubrir todas las prestaciones y los salarios durante la licencia por enfermedad. Acá eso es lo que se tiene en cuenta. Si se trata de una enfermedad profesional, que en este ejemplo es, vamos a suponer, el médico que se contagia de COVID-19 en el sanatorio donde presta servicio en relación de dependencia. Y una enfermedad inculpable sería si ese mismo médico se contagia COVID-19, pero no ahí en su lugar de trabajo, sino que en su casa, cuando su hija llegó de sus vacaciones en Europa. Entonces, en ese caso va a ser una enfermedad inculpable y no una enfermedad profesional porque se contagió en su casa. Entonces, esas son las diferencias para que ya vayan teniendo en cuenta, entre la enfermedad profesional y la enfermedad inculpable. Y la diferencia va a ser que en el caso de que sea una enfermedad profesional, si se contagió en el trabajo donde presta servicio en relación de dependencia, entonces la aseguradora de riesgo de trabajo va a ser la que le tiene que cubrir de todos
todos los gastos y las prestaciones que necesite para recuperarse de esa enfermedad. Y en el caso de que sea una enfermedad inculpable, él va a tener obviamente una licencia para recuperarse de esa enfermedad y va a seguir cobrando su salario, pero va a ser el empleador el que le va a tener que pagar el salario y él va a ser el que va a tener que cubrir todos los gastos para recuperarse la enfermedad, que si tiene su obra social, entonces va a ser cubierto por la obra social, pero sabemos que la obra social no cubre íntegramente los medicamentos, sino en un porcentaje. Entonces, por eso existen esas diferencias que son muy importantes y que ahora se determinó que si se contagia en el trabajo, como les decía, es una enfermedad profesional. Y también puede pasar para el policía que está ejerciendo los controles en la vía pública y así las diferentes actividades que continúan o los empleados municipales que están haciendo la recolección de residuos, ¿no es cierto?, que siguen trabajando, y las personas que están exceptuadas de el aislamiento preventivo obligatorio y que siguen trabajando. Bueno, entonces seguimos. También se tiene en cuenta dentro de este deber de seguridad los límites a la jornada de trabajo que encontramos en el 14 bis y en la ley 11.544 y en el artículo 200 de la ley de contrato de trabajo, ¿no es cierto? Y los descansos que tenemos del 150 al 157, 197 y el 104 de la ley de contrato de trabajo. Ya vamos a ver cuando veamos jornada más específicamente este tema, pero se tiene que tener en cuenta siempre el límite de la jornada de trabajo de 8 horas, ¿no es cierto? Y también un descanso diario que se tiene que respetar, que tiene que ser de un mínimo de 12 horas. Y después encontramos lo que se denomina el descanso semanal, que es el que se tiene que respetar a partir de las 13 horas del día sábado y hasta las 24 del día domingo. Y también las vacaciones, que las vacaciones van a ser de acuerdo a la antigüedad del trabajador, y así va a ser tenida en cuenta en base a eso, ¿no es cierto? Y las vacaciones siempre deben ser gozadas y nunca pueden ser pagadas las vacaciones, salvo que cuando se termine el vínculo laboral, ahí sí fueron vacaciones no gozadas y entonces sí le tienen que pagar las vacaciones no gozadas. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, la ley 19.587, Higiene y Seguridad en el Trabajo, y la 24.557, Ley de Riesgo de Trabajo. Bueno, ya vimos jornada y descanso. Bueno, entonces pasamos a el deber de reintegro de gastos y resarcimiento de daños. En virtud del principio de indemnidad y de genuidad de los riesgos de la empresa, el trabajador tiene derecho al reintegro de los gastos realizados en la ejecución de sus tareas y a la reparación de los daños sufridos en sus bienes por el hecho o en ocasión del trabajo. Entonces, el trabajador es ajeno a todos los riesgos que tenga la empresa, inclusive teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, los instrumentos del trabajador. Entonces, por eso, tiene derecho al reintegro de gastos, resarcimiento de daños que sea en ocasión de su trabajo.
deber de protección, alimentación y vivienda. En el caso de alimentación y vivienda se da para aquellos trabajadores en los que se encuentran instalados en el establecimiento, viviendo en el establecimiento donde presta servicio. Entonces, la alimentación tiene que ser sana y suficiente. La vivienda tiene que ser adecuada a las necesidades del trabajador y de su familia. Y el empleador tiene que estar a cargo de las reparaciones y las refacciones. Todo esto, ¿no es cierto?, se tiene que tener en cuenta. Vivienda adecuada a las necesidades de su familia. Específicamente si se trata, por ejemplo, de una persona con algún tipo de discapacidad que sea integrante de su familia, esa vivienda tiene que ser adecuada para la persona que tenga esa discapacidad. Deber de ocupación efectiva, esto era lo que le había mencionado en el momento de el salario, que el empleador es el que tiene la obligación de darle ocupación efectiva al trabajador, y el trabajador solamente tiene que poner su fuerza de trabajo a disposición de su empleador. Entonces, se encuentra dentro de las principales obligaciones del patrón, junto con la obligación de pagar la remuneración. Debe ser acorde a la calificación o categoría profesional del trabajador, y se tiene en cuenta lo que ya habían visto antes con el doctor Vallejo en la resolución de casos, ¿no es cierto? Cuando le dice, te voy a dar el trabajo cuando te reciba de contador, y después le dice, bueno, toma una escoba y empezá a barrer. Entonces no estaba respetando, ¿no es cierto?, esa calificación o categoría profesional de la que él justamente le estaba hablando antes de darle el trabajo, o al momento de darle el trabajo. Entonces, diligencia e iniciativa del empleador. Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, se tiene en cuenta todos los deberes que tiene el empleador de registrar al trabajador. Tiene la obligación de registrar. En el caso de que no lo registre, entonces va a tener una serie de multas que va a tener que pagar, y también va a tener que pagarle al trabajador por no haberlo registrado. Entonces le tiene que registrar en el artículo especial en el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el Sistema Único de Seguridad Social, y le tiene que gestionar el CUIL, que en realidad eso hoy en día ya se gestiona desde el nacimiento. Bueno, inscribir al trabajador en el registro único de personal de pymes y sección especial del libro especial del artículo 52 que ya nombramos. El artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo dice el deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social, y el deber de entregar el certificado de trabajo al trabajador cuando se extingue el vínculo laboral. Entonces, todas estas obligaciones son con respecto a cumplimiento de, como les decía antes, el empleador actúa como agente de retención y tiene que pagar todos los aportes y contribuciones, ¿no es cierto?, a todos los organismos que son sindicales y de seguridad social. Bueno, esto vamos a pasar porque no hace falta que se dé
específicamente. Bueno, pasamos entonces a los deberes del trabajador, que es más importante. Deber de diligencia y colaboración. Dice el artículo 84 de la Ley de Contrato de Trabajo, incluye, ¿cierto?, este deber, la asistencia regular, la puntualidad y la dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios instrumentales que le provee el patrón. Entonces, como les digo, en cada tema siempre vamos a tener que tener en cuenta las características de cada actividad y específicamente este deber habla de una adecuación adecuada a las características de su empleo, ¿cierto? Y también dice a los medios instrumentales que le provee el patrón. Concuerdan con lo que es el deber de colaboración y solidaridad y el deber de buena fe, que antes estábamos hablando, ¿cierto? En colaboración, solidaridad, en los casos específicos, situaciones específicas en que, por ejemplo, caiga una tormenta imprevista que puede pasar y que se espera del trabajador una conducta, ¿cierto?, de diligencia y colaboración, o de colaboración y solidaridad. Deber de fidelidad, artículo 85 de la Ley de Contrato de Trabajo, es un deber genérico de lealtad al empleador, es decir que tiene un montón de cuestiones también que encierra deber específico de guardar reserva o secretos sobre información de la empresa, por ejemplo, en la fórmula de la Coca-Cola, ¿cierto? Un secreto de la empresa que bueno, que si no se tiene en cuenta eso, podría causarle mucho perjuicio si se da a conocer el secreto de la fórmula. Deber de no concurrencia desleal, el artículo 88 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se refiere a ejercer la misma actividad en el mismo barrio, en la misma localidad, sin el permiso del empleador, preferencia del empleador en descubrimientos o invenciones, en el caso de que el trabajador realice una invención o un descubrimiento, entonces tiene que primero ofrecerle a su empleador, de acuerdo a este deber de fidelidad, ofrecerle para la venta, ¿no es cierto?, primero a su empleador, y si éste le dijera que no, entonces puede ofrecer al público en general, a eso se refiere. Entonces, ese deber de fidelidad encierra un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, que se tienen en cuenta en cada situación en particular. Deber de cumplimiento de órdenes e instrucciones. Bueno, esto es correlativo al poder de dirección, ¿no es cierto?, que tiene el empleador y al poder de organizar la empresa y también de cambiar. Entonces, a su vez, el empleador tiene la obligación de cumplir con esas órdenes e instrucciones.
también a su vez es concordante con los deberes de buena fe, diligencia y colaboración, fidelidad, deber de responder por los daños, por dolo o culpa grave, ¿no es cierto? Bueno, entonces el trabajador debe cumplir con las órdenes e instrucciones del patrón o de sus representantes, en este caso que hablamos de el gerente de la empresa o los gerentes o directores de áreas, ¿no es cierto? Y también tiene la obligación de conservar los instrumentos, herramientas o útiles de la empresa y no va a responder por el uso normal, el desgaste del uso normal de esos instrumentos o herramientas, pero sí, como decíamos antes, por los perjuicios que se ocasionen con dolo o culpa grave. Deber de responder por daños, entonces ahí tenemos específicamente talleres, instrumentos, materiales y herramientas de trabajo. El trabajador no responde por el deterioro causado por el uso adecuado de los instrumentos de trabajo. Artículo 87 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sí responde por los daños graves e intencionales causados a los bienes del patrón. Artículo 87 y 135 de la Ley de Contrato de Trabajo. Deber de no concurrencia desleal, esto es, se trata de ejercer, ¿no es cierto?, la misma actividad que el patrón sin su autorización. Deber específico dentro del deber genérico de fidelidad, que está en el artículo 85, y es una consecuencia también del deber de buena fe, el artículo 63. Entonces, el trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena que pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de este. Y así, por ejemplo, puede pasar que en el taller mecánico, ¿no es cierto?, que diga que el arreglo le sale 30.000 pesos, y le diga específicamente al cliente, si querés, viendo en mi casa, esta es mi dirección, y en vez de 30.000 te cobro 15.000. Eso sería una concurrencia desleal. O también en el caso de que sea un vendedor de autos, ¿no es cierto? Si le vende un auto por fuera, pero en realidad está consiguiendo el cliente en ese mismo lugar de trabajo. Entonces, esa es una concurrencia desleal. El deber de no concurrencia constituye una expresión concreta del deber de buena fe y parece claro que lo que importa es la actitud o conducta del trabajador potencialmente perjudicial, no el daño efectivamente causado. Debe concurrir una verdadera competencia, o por lo menos la posibilidad, eventualidad, de que dicha actividad redunde en perjuicio del patrón. La desviación de clientela en interés propio o ajeno, como les estaba contando, que conseguía el cliente pero lo desviaba para él mismo, o también puede ser en interés ajeno, ¿cierto? Si le dicen en el negocio enfrente te sale más barato. El ejercicio de la misma actividad del patrón en el mismo barrio o localidad, esto también es una concurrencia desleal, si es sin autorización del patrón. Deber de prestar auxilios o ayudas extraordinarias, este caso se refiere específicamente, ¿no es cierto?, a lo que es lo que surge de manera imprevista, como le decía hoy, una tormenta que llega de repente y que no se pudo prever antes,
está en el artículo 89 de la Ley de Contrato de Trabajo y dice: el trabajador debe prestar auxilio o ayudas extraordinarias en caso de peligro grave o inminente para las personas o para las cosas incorporadas a la empresa. Entonces, cuando existe un peligro grave o inminente en el caso de un incendio, o que sea una cuestión inminente que aún no pasa, pero ya sabemos que puede suceder, entonces este trabajador va a tener la obligación de prestar ayuda o auxilio, ¿no es cierto? Y puede ser que se refiera a que excede su jornada de trabajo, porque ante un peligro grave o inminente se espera esa ayuda, ese auxilio del trabajador, ¿no es cierto?, para evitar un grave perjuicio a la empresa. Bueno, pasamos a los derechos del trabajador. Y los derechos del trabajador van a ser la contrapartida, ¿no es cierto?, de los deberes del empleador. Entonces, tenemos en primer lugar pago de la remuneración en tiempo y forma, como habíamos visto, la seguridad, el reintegro de gastos y resarcimiento de daños, la protección, alimentación y vivienda para el trabajador que vive en el establecimiento, ocupación efectiva. El trabajador tiene derecho a que se le dé una ocupación efectiva, que el empleador actúe con diligencia e iniciativa y que observe las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social y extienda el certificado de trabajo, la igualdad de trato y la libertad de expresión del artículo 73. Además de todos esos derechos que son la contracara de los deberes del empleador, tenemos que tener en cuenta el derecho, se encuentra en el artículo 82 de la Ley de Contrato de Trabajo, el derecho de invenciones o descubrimientos del trabajador. Y dice: las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste, aun cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen. Es decir, que suponiendo que el trabajador haya realizado esa invención o descubrimiento en el establecimiento de la empresa y valiéndose de los instrumentos de la empresa. De todas maneras, esa invención o descubrimiento es propiedad del trabajador, y acá es donde tenemos en cuenta la cuestión de que el trabajador tiene la obligación de preguntar al empleador primero si quiere comprar esa invención o descubrimiento y antes de ponerlo en venta al público en general. Esa sí es la obligación que tiene el trabajador. Las invenciones o descubrimientos que se deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento, de experimentaciones e investigaciones, mejora o perfeccionamiento de los ya empleados, son propiedad del empleador y son igualmente propiedad del empleador. Las invenciones o descubrimientos forman los diseños, materiales y combinaciones que se obtengan habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto. Cuando el trabajador es contratado con el objeto de realizar un descubrimiento, una invención, una investigación, entonces en esos casos sí va a ser propiedad del empleador esa invención o descubrimiento. Y también cuando se deriven de los procedimientos que se hacen dentro del establecimiento, es decir, que la empresa se está dedicando a esa invención o a ese descubrimiento, entonces son propiedad todas del empleador. Bueno, y solamente va a ser propiedad del trabajador
En los casos en los que el establecimiento no se dedique a esa invención o ese descubrimiento, no se dedica a eso, ni tampoco el trabajador fue contratado con ese objeto, pero el trabajador se valió de los instrumentos de la empresa para crear su propio descubrimiento e invención. Y por último, se tiene en cuenta el derecho a la formación profesional del trabajador y dice la Ley de Contrato de Trabajo, la promoción profesional y la formación en el trabajo en condiciones igualitarias de acceso y trato será un derecho fundamental para todos los trabajadores y trabajadoras.